Muy buenas noches a todos, a los que ya se van conectando por aquí, por nuestras redes, en el Centro Cultural Español. Agradecer a todos. Hoy, ya para despedir nuestra última jornada de lo que han sido 4 días, por más que interesantes y enriquecedores, para reflexionar sobre el mundo editorial. Nuestra intención como Centro Cultural de España en La Paz, al momento de contactar a Fernando de la editorial El Cuervo, que es nuestro cómplice para poder presentar estas jornadas, siempre fue la intención de buscar diferentes temas y diferentes actores con diferentes experiencias y enfoques para tener una visión más amplia de lo que es hoy el mundo editorial y lo que estamos afrontando después de la pandemia y de toda la crisis sanitaria que hemos vivido y el parón que inevitable ha sufrido la cultura como ha pasado en todo el planeta con diferentes otras áreas y rubros. Creo yo que en estos 4 días que concluyen esta noche hemos abordado diferentes temas y hemos enriquecido para tener de alguna forma una mirada más clara de lo que está pasando hoy en el mundo editorial y qué es lo que viene para adelante, ¿no? Hoy, última noche, con grandes invitados también, como sucedieron las otras 3 jornadas, amigos de Colombia, de Argentina, nos hablarán hoy, que eso también fue una de las intenciones de estas jornadas, ¿no? Que no solo nos quedemos con la mirada local, boliviana, sino que podamos tener un espectro más amplio sudamericano de la región y así también poder construir redes de colaboración y de aportes y de trabajo conjunto. Quiero pasar la palabra a Fernando, quien es nuestro moderador, y para que podamos iniciar estas jornadas, sin antes decirles que nuestras actividades como Centro Cultural continúan en el marco de celebrar el Día Internacional del Libro. Mañana iniciamos nuestro seminario internacional en homenaje a los 100 años del autor Óscar Alfaro. Inicia a las 6 de la tarde, igual por nuestras redes sociales, y quedan todos invitados. Sin más, Fernando, te cedo la palabra para que podamos dar inicio a esta que es nuestra última jornada de reflexiones editoriales, el libro de la nueva normalidad. Buenas noches, nuevamente bienvenidos a esta última sesión de estas jornadas auspiciadas por el Centro Cultural de España en La Paz. Y bueno, como decía Miguel, estamos muy contentos de haber logrado organizar este ciclo que me parece que nos va a ser muy útil para todos, porque esos espacios de reflexión nos permiten pensar en voz alta y escuchar a otros con sus experiencias y aprender, por supuesto. Eh, Esta sí es nuestra última jornada y está centrada en los ebooks y en los audiolibros, para preguntarnos hacia dónde va el presente de la edición. Durante el confinamiento del año pasado, todas y todos nos hemos visto obligados a intensificar nuestra actividad digital. Pagamos y compramos vía digital, trabajamos, nos educamos y también nos relacionamos a través de diversas plataformas. Y en el caso del libro, la demanda ha subido justamente por el encierro en ese primer momento, y era un momento en que las librerías estaban cerradas. Así, los formatos digitales permitieron que el público pudiera acceder a contenidos de todo tipo para resistir este encierro. Bueno, estos son formatos que apuntan no solo al sentido de la vista, sino también a otros sentidos, como en el caso del audiolibro, apela al sentido del oído a través de la voz. Y si bien no son nuevos, queremos hablar hoy sobre cómo ha sido su evolución, especialmente en esta época. Se ha extendido el alcance de los formatos digitales durante la pandemia y cuál ha sido su evolución previa y durante la aceleración digital. Y también ojalá pudiéramos animarnos a lanzar opiniones sobre cuál va a ser el futuro de estos formatos. Y bueno, para hablar sobre estos temas, esta noche nos acompañan 3 personas. José Diego González, de Colombia, del CERLALC específicamente. Él es coordinador del ecosistema del libro ahí en el CERLALC.
También nos va a acompañar Natalia Ginsburg, que es responsable de medianas y pequeñas editoriales y promoción del conocimiento y club de lectura de Leamos, que es una plataforma con sede en Argentina, una plataforma digital con sede en Argentina. Y también estará con nosotros David Roa, que es manager de contenido y scout de derechos de autor en Storytel, y nos hablará desde Colombia. Bueno, esta noche yo quería empezar con José Diego, que me parece que nos puede aportar con, con mucho análisis y cifras, eh, que es algo que maneja muy bien ahí en el CERRAC. Así que lo quiero saludar a José Diego y pasarle la palabra. Buenas noches, José Diego. Fernando, buenas noches. Qué gusto estar aquí esta noche. Un saludo a todos los que nos ven a esta hora. Bien, entonces pues yo quiero ofrecerles una mirada, como les dice Fernando, desde los datos, en concreto desde los datos del ISBN que nos permiten ver una cara, y es la cara de la producción de títulos en formato digital. Para eso voy a compartirles una presentación que nos permite como tener una mirada panorámica para después entrar a una discusión mucho más sobre temas mucho más puntuales. Y voy a empezar entonces por compartirles una presentación eh, para que vayamos viendo algunas cifras. Bien, como les digo, desde el CERLALC nosotros anualmente compilamos y procesamos la información proveniente de las 19 agencias de ISBN de los países latinoamericanos, que nos permiten dar una visión panorámica de la actividad editorial en nuestros países. Es importante señalar, y esto seguramente lo saben ustedes, pero no sobra aclararlo nuevamente, que los ISBNs no equivalen a títulos únicos publicados, y adicionalmente que los ISBNs hablan de un universo muchísimo más grande que la edición, digamos que la actividad editorial de las empresas editoriales propiamente dichas, y que ahí entran muchos otros actores que publican libros que no necesariamente van al mercado. En todo caso, creo que nos permite como les digo, una mirada interesante desde el punto de vista sobre todo de la producción, no tanto desde el consumo y de las ventas, pero en todo caso creo que vale la pena ver qué nos dicen esos datos. Bien, lo primero que vemos acá es la evolución, y vamos que voy a empezar por lo que venía ocurriendo hasta antes del año 2020, para después tratar de mostrarles qué alcanzamos, que se alcanza a ver desde estos datos de lo ocurrido en el último año. Aquí lo que vemos es la evolución de los ISBN solicitados en América Latina entre 2013 y 2019. El azul más claro corresponde a los ISBN solicitados por los llamados autores editores, y el azul más oscuro, o el turquesa más oscuro, corresponde a los demás tipos de agente editor. En el CERLAL lo que hacemos, justamente como les digo, que el ISBN representa un universo que es mucho más amplio que el de las empresas editoriales propiamente dichas. Lo que hacemos es clasificar a los distintos tipos de actores que solicitan un ISBN en varias categorías. Esas son las empresas editoriales, los autores editores, las editoriales universitarias, entidades públicas, entidades privadas cuya actividad principal no es la edición, y tenemos una categoría que llamamos otros, donde entran desde editoriales de periódicos y revistas hasta distribuidores que ocasionalmente cumplen papeles editoriales, o inclusive imprentas que también hacen las veces de producir algunos libros y solicitan ISBNs. Entonces estamos hablando de que en el año 2019 se solicitaron 237.500 ISBNs, contando aquellos que fueron solicitados por los autores editores. Fue el mayor número de ISBNs solicitados desde el año 2013, pero en cualquier caso, como ustedes pueden ver en el gráfico, las solicitudes presentaron un comportamiento más bien estable durante estos años. Sí, y eso lo comprueba la tasa de variación promedio anual, que fue de apenas un 1,05%. La participación de los autores editores en el año 2019
fue del 14%. Los autores editores adquirieron poco más de 30.000 ISBNs. Y es una participación que, como también pueden ustedes se alcanza a ver en la gráfica, ha venido creciendo sostenidamente durante los últimos años. En 2013 esa participación apenas llegaba, o apenas, no es baja, pero apenas llegaba al 10%, ya en 2019 estamos hablando del 19%. Esos 237.000 ISBNs que se solicitaron en 2019, pues evidentemente la gran mayoría fueron solicitados en Brasil, casi la mitad de ISBN, seguido por Argentina, luego aparece México, Colombia, y en este caso Bolivia representa un poco menos del 1% de los ISBN solicitados en la región. Ahora, evidentemente, el altísimo volumen que solicita un país como Brasil, pues tiene y está directamente condicionado por su tamaño de población, por el tamaño de sus economías, y en esa medida, en aras de tener un punto de comparabilidad, resulta interesante observar y analizar cuántos ISBN se solicitaron por 10.000 habitantes en América Latina. Y eso nos dibuja un panorama un tanto diferente, en el cual evidentemente Brasil sí que produce muchos títulos, pero ya al dividirlo por el número de habitantes no son tantos como digamos que el número absoluto. Argentina y Uruguay llevan la delantera en la región, y un país como México, que es el segundo mayor productor, el segundo mayor productor de títulos en la región, ya por ejemplo aparece que solo son 2 los ISBNs que se solicitan por cada 10.000 habitantes. Esto ahora, para ahora sí aterrizar en el tema que ahora nos congrega, y es hablar de los ISBNs discriminados según el formato, bien se trate de impresos o de los múltiples formatos digitales. Lo que vemos, digamos, en estos años, entre 2013 y 2019, es que un crecimiento del 42% de los ISBN solicitados para títulos en formato digital. Estos pasaron de ser alrededor de 36.000, casi 37.000 ISBNs que se solicitaban en 2013, a poco más de 52.000 en 2019. En contraste, si ustedes ven con los ISBNs asignados a títulos en formato impreso, estos bien tuvieron una ligera disminución, digamos, en estos 7 años. Esta fue del 3%, y pasaron de 136.000 en el comienzo del periodo alrededor de 131.000. Ahora vamos a verlo en términos de participación. Acá está justamente algo interesante, y es cómo participan los distintos tipos de agente editor en esas solicitudes de ISBN. Evidentemente, pues como es natural, la mayor cantidad de ISBN lo solicitan empresas editoriales propiamente dichas. Un 19% lo solicitan entidades privadas no editoriales, donde hay desde fundaciones, ONGs, hasta empresas que ocasionalmente sacan algún título, y como les digo, eso no necesariamente va al mercado. Las editoriales universitarias son un actor que cobra cada vez más importancia, especialmente, por ejemplo, en países como México, como Colombia, como Ecuador, como Argentina. También tienen un peso significativo las editoriales universitarias, y son un actor que crece de forma significativa en los últimos años. Las entidades públicas son un actor que ha venido reduciendo su producción de títulos, y pues ahora apenas representan el 5%, y esos actores que yo llamaba otros son los que también tienen una participación realmente marginal. Aquí de nuevo vemos la evolución desagregada por formato, y aquí como les digo, ya vemos es la distribución de los ISBNs, la participación según el formato, y lo que vemos es que desde 2013 los ISBNs para títulos en formato digital han superado el 20%. En el último año se situaron en el 28%, en el último año de análisis, en este caso que es 2019, se situó en un poco más del 28% la participación de los ISBNs otorgados a títulos en formato digital. ¿Qué ocurre cuando vemos esas participaciones ya no por años, sino que ocurrió en el año 2019, viendo lo desagregado por tipos de agente editor?
como ustedes aquí digamos que resulta interesante resaltar que las editoriales universitarias son el actor que mayor, digamos, de forma más clara ha incidido o ha incursionado en la edición de títulos en formato digital. Por el contrario, las editoriales comerciales superan apenas el 20%. Ahora, si uno se fuera a ver en detalle de qué tipo de formatos estamos hablando cuando hablamos de formatos digitales, lo que uno se encuentra, aun cuando la información en ese sentido digamos que es bastante incompleta e impide llegar a conclusiones pues muy ciertas, pero en todo caso lo que uno sí se encuentra es que en muchos casos lo que sigue predominando es sobre todo el formato PDF y compartido, digamos el otro formato de preferencia es el EPUB, pero el PDF sigue pesando mucho cuando hablamos de formatos, de títulos en formato digital. Y hay un problema, y aquí a propósito del título de la charla sobre audiolibros, hay un problema en la captura de información que tiene que ver tanto con la forma como se está capturando la información, pero creo que eso se va a solucionar muy pronto, como con la forma como los propios editores están diligenciando esa información, y es que, como les digo, no siempre se da el detalle y entonces resulta, por ejemplo, muy difícil identificar realmente, por ejemplo, los formatos de audio. No resulta tan sencillo saber realmente desde el ISBN cuánto ha crecido la producción de títulos en audio. Vamos ahora a ver esas participaciones de lo digital, de la producción de títulos en formato digital por país. Estos son los países que superaron en 2019 el promedio de la región, es decir, ese 28%. Hay salta a la vista, pues, y llama la atención la altísima participación de lo digital en países como Cuba o Venezuela, lo cual muy seguramente tiene que ver con, en el caso de Venezuela, pues toda la producción de ISBN, de nuevos títulos, de ejemplares ha caído drásticamente en los últimos años, y pues seguramente que por cuestiones que tienen que ver con recortes en suministros como papel, etcétera, etcétera, pues se ha aumentado de manera significativa la producción de títulos en formato digital. Y además un actor que ha ganado muchísimo peso, por ejemplo, en Venezuela en la producción de nuevos títulos es el sector público, y por el contrario, el sector estrictamente comercial de las editoriales se ha venido reduciendo de forma significativa. En todo caso, pues vale la pena señalar que en 2019 los ISBNs para títulos en formato digital, tanto en Venezuela como en Cuba, superaron el 50%. Por el contrario, estos son los países, en contraste, donde no se supera o en 2019 no se superó ese 20% ese 28% de participación que tiene el formato digital en el conjunto de América Latina. Como ustedes pueden ver ahí, la participación realmente de países como de lo digital en países, de la producción digital en países como Bolivia, como Honduras, como Paraguay o como República Dominicana, sigue siendo realmente marginal, incluso pues inferior al 10% del total de ISBN solicitados en esos países. ¿Cuál fue más o menos el comportamiento? Y esto es una mirada parcial porque no tenemos todavía el conjunto de los datos de 2020. Esto es una mirada parcial a qué ocurrió desde el punto de vista, como les digo, de la producción de nuevos títulos en 2020. ¿Cuál fue el comportamiento en los 8 primeros meses del año? Porque una de las primeras cosas que se empezó a señalar cuando todo esto estalló y cuando empezaron a ver todas estas medidas de control para controlar la propagación, lo primero que muchos editores dijeron es: se alteraron nuestros planes editoriales, y sí que digamos que el comportamiento de los ISBNs muestra de alguna manera que eso ocurrió. En todo caso, digamos que si uno compara el periodo enero-agosto de 2020 frente al periodo enero-agosto de 2019, si bien hubo una reducción, esta creo que fue mucho menos drástica de lo que probablemente muchos llegamos a sospechar en algún momento. Se redujeron las solicitudes de ISBN en todos los países de América Latina, sumando todos los países de América Latina,
en un 10%. En los meses donde hubo una mayor reducción por razones creo que obvias, que fueron los meses más duros de restricciones en el grueso de los países latinoamericanos, fueron abril y mayo. Como pueden ver ustedes ahí, las solicitudes de ISBN se redujeron el 18% en abril y el 16% en el mes de mayo. Pero ya en junio empieza a haber tanto en junio como en julio empieza a haber una reactivación, en agosto vuelven a caer, pero no es tan drástica la caída como se dio en los meses de abril y de mayo. Hay que señalar, y de nuevo para aterrizar las cosas en el tema que ahora nos convoca, que es la digitalización, que con respecto a 2019 las solicitudes de ISBN para títulos en formato impreso se contrajeron el 25%, y en contraste los ISBN solicitados para títulos en formato digital aumentaron un 31%, lo que de alguna manera viene a señalar o que seguramente los editores frente a la situación empezaron, por ejemplo, a digitalizar sus catálogos, algunos títulos de sus catálogos, títulos que se publicaron este año solo en digital y que después seguramente serán publicados en impreso. Vemos que pudieron ser algunas de las cosas que pasaron ahí. Y sí que resulta interesante ver cómo en algunos meses del año la participación de las solicitudes de ISBN para títulos en formato digital, la participación fue bastante significativa. Y si uno lo contrasta con lo ocurrido en 2019, pues resulta aún más claro. Por ejemplo, pueden ustedes ver ahí que en meses como mayo, inclusive desde el propio mes de abril, mayo, junio, julio, la participación de los ISBNs en formato digital superó claramente el 40%, mientras que en 2019, en esos mismos meses, apenas se situaba en el 25% o algo así por el estilo, como les digo. Entonces, de alguna manera, sí que los datos aquí reflejan seguramente esfuerzos de editores en torno a la digitalización. Como les digo, esto es una cara de la moneda, que es la de la producción, no tanto, y seguramente creo que los otros dos invitados tienen mucho más esa mirada desde cómo se comportó el consumo y las ventas, así que yo dejo acá para que después, si quieren, podemos retomar algunos de estos datos en la conversación. Perfecto, José Diego, me parece unos datos muy esclarecedores que nos sirven, me parece, a todos, en algunos casos un poco sorprendentes. Así que gracias y volvemos en la ronda de preguntas sobre algunas cosas. Le quiero pasar la palabra ahora a Natalia Ginsburg de Experiencia Leamos, que como les decía es una plataforma con sede en Argentina. Buenas noches, Natalia, muchas gracias por aceptar la invitación y te cedo la palabra. Buenas noches, ¿cómo les va? A todos los que nos acompañan, muchas gracias por estar acá. Estoy encantada de participar de esta mesa junto a David y José Diego. Quiero agradecer antes que nada a Fernando y al Centro Cultural de España, que nos trató muy bien en todo el proceso de estas charlas. Y bueno, gracias por la convocatoria. Y también quiero hacer una mención a los colegas y las colegas que expusieron en las jornadas anteriores, que fueron realmente muy generosos en lo que compartieron, muy honestos también. Se me armó un panorama de cara a lo que tenía para decir, muy rico, y cuento con eso para que no sea un mero speech que tenía preparado previamente, por decirlo así. En lo personal disfruto de estos cruces y bueno, en esta oportunidad que estamos así confinados a la distancia, vale la pena encontrarse. Así que bueno, la idea de hoy es hablar de ebooks, audiolibros y digitalización, y yo voy a contarles mi experiencia en Leamos, y específicamente en Experiencia Leamos. Ahora les voy a explicar de qué se trata todo esto. Pero antes les voy a pedir, si me permiten, voy a hacer un mini rodeo, porque yo creo que la mayoría de la gente tal vez no conoce mi recorrido,
en esta industria en la que participo desde hace 25 años, y lo hago no tanto para presentarme, sino para que se comprenda desde dónde voy a estar pensando y articulando el trabajo que hacemos en Leamos. Yo básicamente me formé como editora, esa es mi mirada, y desde ahí me toca pensar la industria donde sea que vaya. Fue al final de los últimos años que trabajé como directora editorial en Editorial Atlántida, por entonces era parte del grupo Televisa. Yo ya venía inclinándome por nuevos modelos de negocio, estudié transmedia, contenidos, branded content, como se llamaba, y empecé de a poco a darme cuenta que quería pensar los libros no solo desde el catálogo, sino desde el catálogo editorial, sino desde la industria cultural e incluso desde la industria del entretenimiento. Quizá por eso cuando en abril de 2020, es decir, a un mes de comenzar la pandemia, me llegó la propuesta de sumarme a Leamos, que fue ahí justamente, no me sorprendió, me pareció casi una continuidad en ese camino que yo ya venía emprendiendo desde la industria editorial, el core, como se dice, ¿no? Desde las editoriales, los catálogos, el vínculo con autores, bueno, todo lo que ya sabemos, hasta este nuevo desafío que tengo en este trabajo. Y me permitió reunir una de las tantas fibras desde las que se puede pensar la industria. Y obviamente cuando hablamos de libros, de industria editorial, y me quedó como un eco aquello que dijo Andrea Palet en la primera jornada, con tristeza, si se quiere, ¿no? Acerca de si realmente éramos una industria o algo así más como un artesanado, que sería más propiamente hablar de una industria a partir de las reediciones, ¿no? Me pareció interesante ese planteo que ella hizo, que bueno, el mapa es amplio, es rico y complejo y engloba realidades tan diversas como las que se escucharon estos días, ¿no? En definitiva, doy todo este rodeo porque lo que me interesa hoy compartir no son tanto estadísticas, que por suerte las acaba de aportar el colega, o tampoco estrictamente discutir acerca de formatos y accesibilidad, aunque podemos hacerlo. De hecho, se planteó recién algo en relación con los PDFs y PABs, que es interesante, ya lo anticipo. Pero antes de eso, lo que vengo a proponerles, y quiero compartir, es lo que yo llamo el verdadero desafío que trae para los editores, por eso digo, me pongo también a uno y otro lado del mostrador, en sus diferentes escalas, la llegada de los ebooks, los audiolibros y la digitalización. Porque yo diría, digamos, y ya acá voy a avanzar con 3 hipótesis, que queramos o no, estos formatos llegaron para quedarse, nos gusten más o menos, los elijamos más o menos. Continúo enseguida con una segunda idea que creo pocos discutirán, que tiene que ver con que en la actualidad lo que priman son los lectores híbridos. Ora leemos en papel, ora digital, y esto no solo aplica a los libros, lógicamente, sino a todo lo que leemos. Pero si esa es nuestra práctica habitual, ¿cómo lo va a afectar tener consecuencias en nuestra lectura de ese, y me lo anoté, de ese maravilloso y adorado objeto que es para todos los lectores el libro? Y propongo acá una tercera idea, y lo hago a modo de genuina inquietud, digamos. ¿Son los lectores los que se resisten a veces a los catálogos digitales, a alternar entre estos nuevos formatos? ¿O son también quizá a veces los editores, en tanto, uno podría decir, guardianes de esa tradición que son los libros, los que se resisten? Nos resistimos, me permito incluirme ahí, a tal cambio. Entonces voy a dejar flotando y abiertas estas preguntas para pasar ya en concreto a contarles cuál fue la experiencia de Leamos y experiencia Leamos durante el 2020 y lo que va de 2021. Bueno, en principio, Leamos es una plataforma de lectura por suscripción. Hay otras en el mercado, conocidas, pero esta nace en la Argentina dentro del grupo Vidatech.
el mismo que lanzó en 2011, creo yo, Baja Libros. Viviana Soco es la directora de este proyecto, y quizá Baja Libros sea el producto más conocido por ser pionero del e-commerce a nivel Latinoamérica. Entonces está Baja Libros, está Leamos, y hay un tercer producto que se llama Vidi, que son las bibliotecas digitales. Mientras Baja Libros y Leamos son lo que se llaman productos B2C, es decir, pensados para llegar de modo directo al lector, Vidi, en cambio, es un producto B2B, es decir, business to business, que tiene como interlocutores ministerios, universidades, colegios, empresas, y a través de ellos llegamos sí a los lectores. La enumeración de estos productos sirve, creo, además, para entender cómo el libro digital requiere pensar diferentes necesidades, oportunidades, prácticas y horizontes que se abren. No es algo que llegó y que ya sepamos qué es lo que hay que hacer. Entonces empiezan a aparecer productos, y no sería extraño que de acá a 2 o 3 años algunos productos se fusionen, uno entre en otro, uno pase a ser parte XX, ¿no? Me parece que estamos en un momento de la industria de toma de partido, de arrancar, se viene haciendo por supuesto, ya tiene una cierta madurez, pero hay mucho por delante. En el caso de Leamos, que es nuestra plataforma, como les decía, de lectura por suscripción, el llamado Netflix de los libros, ¿no? Tuvo el ruedo de hacer un relanzamiento, si bien ya venía funcionando, tuvo una entrada, una presentación en sociedad, diríamos, en plena pandemia, se hizo una apertura, incluso gratuita durante un tiempo, y para esa apertura se armó un equipo con grandes periodistas culturales como Patricia Kolesnikov, Patricio Zunini, Eugenia Sicabo, Flavia Pitela, por enumerar algunos, Ezequiel Martínez, para generar, ¿qué queríamos hacer? Una suerte de comunidad online que, aparte de tener los libros de Leamos, abrazara esas lecturas y fuera también un lugar de encuentro. ¿Qué fue lo que hicimos a partir de junio de 2020? Programamos más de 200 charlas, que fueron por formato Zoom, las organizamos por ciclos, leamos clásicos, leamos historia argentina, leamos filosofía, policiales, románticas, ciclos de lectura para leer con nuestros hijos, ciclos de guiones de cine, bueno, etcétera, 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 y todavía lo seguimos renovando. Temas de actualidad, hablamos de cuando sucedió el Nobel, hablamos del aborto y la ley, digamos, armamos mesas a propósito de, hoy mismo hubo una mesa sobre César Aira, a propósito del premio que recibió la semana pasada, entonces convocamos a referentes, y siempre poniendo en valor el catálogo, los editores, los autores, principalmente que están en Leamos. Obviamente no obviamos a la sociedad y a la cultura en general, pero tratamos de convocar este doble encuentro entre actividades y un catálogo, ¿no? Ese sería, yo creo, el diferencial respecto de la infinidad, ¿no?, de talleres, de vivos, de Zoom que se ofrecieron el año pasado a partir de la pandemia, pero acá la idea es que no fueran los libros sueltos, sino una trama de propuestas para propiciar ese encuentro con el libro digital, cuando, bueno, estábamos fundamentalmente muy recluidos en nuestras casas. Por citar algunos de los nombres que pasaron por experiencia Leamos, les voy a contar, bueno, Leonardo Padura, Mariana Enríquez, Martín Coan, Rosa Montero, hubo músicos, muchos músicos como Pedro Aznar, artistas plásticos como Marta Minujín, Leila Guerriero, el filósofo Tomás Abraham, el escritor Federico Jammer, el dibujante Rep, bueno, entre muchos, muchos otros. Este año inauguramos otro ciclo que es Conversaciones con editores de diferente índole. Ya hablamos con Leonora Diamant de Eterna Cadencia, los chicos de Años Luz. La semana pasada hablamos con Alfonso Mayo de Bulk Editores en Chile, Vanessa Hernández de La Crujía y Planeta. Bueno, la idea es siempre, incluso en este mundo de Leamos, pensar el ecosistema, pensarnos a nosotros mismos. Somos nuestro propio work in progress de lo que estamos gestionando como producto. Bueno,
En los talleres de lectura leímos autores nacionales e internacionales de catálogos inmensos como Anagrama, que nos vienen por agregadores, pero también sellos medianos y pequeños que contactamos directamente como Eterna Cadencia, Entropía o Galerna en la Argentina, y muchos otros sellos de América Latina que de a poco también se van sumando a Leamos. Bueno, todo esto no quiero detenerme mucho más. Hay un sitio que es experiencia.leamos.com donde quedan todas las charlas, y bueno, para los suscriptores ahí pueden revisar un poquito todo lo que se hizo en Experiencia Leamos. Quiero ir hacia lo conceptual para ya ir cerrando. Creo que hay un conocimiento del que partimos, y es que el libro es hoy también parte de la industria del entretenimiento, como decía al principio, y en tanto tal compite con el tiempo de otros consumos culturales como la música, las series, el cine, o incluso estos formatos como las masterclasses, que están habiendo muchas propuestas. Y nosotros no podemos ignorarlo desde el mundo digital. Entonces, con un particular cuidado de catálogos, de priorizar autores, de que tratar de que estén en la mayor cantidad posible, somos conscientes de que tenemos una tarea de formación también, uno podría decir una nueva alfabetización, en la que tenemos un trabajo por dar todos los sectores y actores de la industria. Yo creo que es un trabajo que hay que continuar dando de cara a los nuevos lectores digitales, y a los viejos lectores analógicos que, bueno, que nos vamos transformando, y que miran con buenos ojos este cambio de formato. Y de hecho hay un dato que tal vez sea curioso, pero por eso lo quiero compartir, es que el promedio de edad de los lectores, pero fundamentalmente son lectoras de Leamos, es mayor a 50 años. Así que no necesariamente está asociado un producto tecnológico con los jóvenes. Digo, hay que ver, y de entender todo este momento y este proceso es que tenemos el trabajo, la responsabilidad, y bueno, es una tarea, por cierto, interesantísima para dar en relación con promoción de la lectura, gestión de contenidos, y bueno, qué cosas hacen que faciliten a estos que llamamos, los lectores híbridos. La pregunta entonces que dejaría a los colegas es: ¿cómo leemos los lectores híbridos? Y también, ¿cómo publicamos los editores híbridos? Y para cerrar, parafraseando al querido Philip K. Dick, quizás se pueda uno preguntar: ¿sueñan los lectores con un ecosistema de libros digitales? Muchas gracias. Gracias a ti, Natalia. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poco de la gran complejidad que implican esos nuevos formatos digitales a los que cada vez estamos más acostumbrados. Bueno, ahora le quiero ceder la palabra a David Roa, que, como les decía, trabaja para Storytel, él es Scouting en Latinoamérica, y él nos va a contar un poco de esto, ¿no? De la experiencia de los audiolibros, que si bien es un formato que tiene algún tiempo ya, es un formato que ha vuelto con mucha fuerza en estos últimos años, y le quería pedir eso a David, que nos cuente cómo va lo de los audiolibros. Buenas noches, les quiero primero preguntar si me oyen bien y después quisiera agradecerles la invitación para charlar un rato acá sobre lo que está pasando con la edición digital en nuestros países y en nuestra lengua. Para empezar, quiero presentarme. Yo soy David Roa y trabajo en la compañía Storytel, que es una plataforma de distribución de audiolibros por suscripción. En eso nos parecemos mucho con Natalia, con la compañía de Natalia. Nosotros también hacemos distribución de audiolibros por suscripción en nuestra plataforma desde que abrió en México. Abrió en 2018 en España, en México en 2019 y en 2020 en Colombia. Cuando decimos que abrimos en estos países, es que estos países tienen cada uno una curaduría propia para los suscriptores de cada uno de esos mercados,
y además en esos mercados en particular las personas pueden pagar en la moneda local. Eso sí, en casi la totalidad de los casos compartimos un catálogo que es mixto, que tiene audiolibros y tiene ebooks, que es un catálogo de más de 100.000 títulos. Em, y bueno, y lo que hacemos es esto, tenemos una suscripción ilimitada para los suscriptores que están en la plataforma y ellos pueden escuchar todo lo que quieran consumir durante su suscripción. Quiero de pronto aportar un poco a lo que Diego nos contaba al principio, porque entiendo que es muy difícil para el CERLAC a través de los medios a los que tiene alcance, saber realmente cómo están las cifras del sector editorial en cuanto a audiolibros en español. Para nosotros, pues nosotros tampoco tenemos, digamos, manejamos esas cifras. Lo que sí yo podría citar es que el año pasado se hizo un estudio muy interesante por la empresa, por la entidad 212, y de eso salió un artículo muy interesante que vale la pena que lo vean en La Vanguardia, en donde se dan unas cifras que llaman la atención. Este artículo es del mes de julio del año perdón, del mes de febrero de este año, y se dice que en español deben haber unos 14.000 audiolibros en este momento, digamos, disponibles. Y según un artículo en el que la country manager de España de Storytel también nos habló de que, por ejemplo, en la plataforma nosotros tenemos ya más de 3.500 libros que hemos producido en nuestra compañía. Me gustaría mucho hacer un poquito más de profundizar un poquito más al respecto de esto. Y es que la compañía ha tenido como una labor muy importante de, de licenciamiento de derechos con las editoriales latinoamericanas, y muy particularmente debemos resaltar que la compañía ha estado produciendo los audiolibros de editoriales independientes y de las más prestigiosas editoriales independientes de Latinoamérica, que tiene una gran labor editorial y tiene unos catálogos muy valiosos. La compañía ha tratado de producir estos audiolibros y digamos que es uno de los jugadores importantes en el ecosistema de audiolibros en español en términos de producción editorial. La plataforma, digamos que la plataforma es uno de los grandes aportantes con promedio de unos 1.000 títulos al año. De títulos en español, lo que es muy importante en el proceso que creo que estamos en este momento de creación de un público de este nuevo formato, del formato audio, y que según las cifras, porque digamos, es un sector que venía creciendo del 20-30% anual, ha sido muy receptivo ese público a este formato y tiene un crecimiento muy, muy bueno, ¿no? Muy significativo. Yo creo que al igual que pasó con el ebook en sus comienzos, había, digamos, desde el sector editorial, y hay en algunos casos todavía, eh, cierta actitud reacia a los formatos digitales, pero yo creo que eso cada vez está superándose más. Digamos que hay cierta actitud conservadora respecto a los conceptos de lo que es la lectura, el libro y la labor editorial. Pero yo creo que eso ha ido cambiando, y yo creo que el sector editorial latinoamericano estaba en deuda de hacer una reflexión respecto a esto y tomar unas medidas, y creo que la pandemia de alguna manera ha sido positivo, tiene un aspecto positivo, y es que ha puesto a todo el sector editorial latinoamericano, en general a todo el sector editorial supongo, pero digamos que había otros mercados y otras lenguas que nos llevan ventaja, a reflexionar sobre nuevas formas digamos, de distribuir el libro. Y los formatos digitales tienen muchísimas ventajas en ese sentido, y que son muy valiosas, creo, para el sector editorial en este momento.
y que vale la pena, digamos, resaltar esas cualidades a pesar de los resquemores que pueda tener, digamos, porque definitivamente siempre debe primar, digamos, la libertad del concepto que tienen las personas respecto a eso, pero vale mucho la pena poner de manifiesto esas cualidades, digamos, la falta, digamos, la capacidad de circulación de los formatos digitales, digamos, la amplitud de su capacidad de circulación en momentos en que, digamos, es difícil desde el punto de vista comercial por la situación que ha presentado de restricción de la movilidad, etcétera, y de confinamiento en nuestros países. Estos formatos digitales, digamos que han respondido probablemente, no solo, y yo creo que lo más importante es lo que quisiera decir ahora, no solamente al sector editorial, sino a los lectores. Muchas veces las ideas preconcebidas que pueda tener el editor eh, no permiten tener una visión más clara respecto a las necesidades propias de los lectores. Y yo creo que en muchos aspectos los formatos digitales pueden ayudar a que esa comunicación, esa divulgación y esa circulación vaya en beneficio de los propios lectores que también han tenido dificultades para acceder a los contenidos editoriales durante este tiempo. Por otra parte, quisiera hablar también de una proporción que reseña y que me parece muy interesante y que solamente la nombro a modo de informativo, para que lo tengamos, digamos, sobre la mesa. Digamos que hay dos modalidades sobre la distribución de los audiolibros principalmente, y es una por descarga unitaria y la otra por suscripción. Pero el mercado latinoamericano y el mercado en español, digamos que ese público se ha desarrollado mayoritariamente en los modelos de suscripción, y más del 80% de audiolibros, según el mismo artículo de La Vanguardia, se escucha en plataformas de suscripción y el resto se hace por venta unitaria. Y esto me parece que es muy significativo a la hora de que los editores decidan, digamos, que de pronto piensen restringir la circulación de sus publicaciones a uno u otro formato. Yo creo que lo más saludable es permitir que las publicaciones estén en todos los formatos y no restringir ninguno de los dos. Y lo digo todo esto a raíz de las controversias que se han dado, que muchas parten de muchos prejuicios que no son ciertos, me parece a mí, y que de todas formas en un mercado que tiene una participación tan amplia del consumo por suscripción, es importante no restarle la capacidad a las publicaciones de tener una difusión más amplia. Eso básicamente quisiera dejar sobre la mesa, y más allá de lo que pueda pasar luego, me gustaría mucho hablar sobre las dudas que se puedan presentar o las preguntas que se puedan presentar acá en la mesa sobre Storytel y sobre el formato audio. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muy ilustrativa tu intervención. Me parece, yo mismo siendo un editor independiente, me parece que sí hay una resistencia que se ha vencido un poco, como decían el año pasado, porque en mi propia experiencia veníamos ebooks, por ejemplo, en diversas plataformas desde hace varios años, tal vez desde el 2011. Y bueno, en nuestra experiencia no había resultado algo para considerar, digamos, ¿no? Las cifras eran muy, muy bajas. Ha cambiado muy poco en nuestro caso también durante la pandemia, pero como dice David, no podemos los editores obviar una herramienta tan útil como es el formato digital, tanto ebook como audiolibro, para llegar a más lectores, ¿no? Además, me parece que la distribución es el tema medular en la edición latinoamericana. Como sabemos, esto es un problema no solo para las editoriales pequeñas, sino incluso
para las grandes. Y los formatos digitales permiten eso, ¿no? Estar en países donde uno no puede llegar. Habíamos quedado pendientes algunos puntos con José Diego, tal vez si tuviera datos sobre audiolibros como pedía David. No sé qué más nos podrías decir, José Diego. No, como les decía, al menos desde el ISBN resulta muy difícil realmente identificar en detalle el crecimiento puntual de la producción de audiolibros, pero estoy seguro de que como señalaba hoy, ese catálogo de audiolibros en español ha crecido de forma significativa por cuenta precisamente, pues por ejemplo, ahí habría que rescatar sin duda con nombre propio la apuesta de que ha hecho Storytel, como bien señalaba David, para producir los audiolibros de muchísimas editoriales latinoamericanas. Porque hay una cosa que es fundamental a ese respecto y es que los consumidores sin duda necesitan que los catálogos, digamos, para que haya realmente un interés por esos catálogos, tiene que haber contenido cercano, contenido local. Y en ese sentido, pues creo que Storytel lo está haciendo muy bien. Pero como les digo, digamos, desde el punto de vista de los datos que tenemos en el CERLAL, resulta muy difícil hacer esa identificación de qué tanto ha crecido la producción de audiolibros, aunque estoy seguro, sospecho que ha sido significativa en los últimos años. A propósito de eso, en el mismo artículo se dice que en 10 años se creció, digamos, la cantidad de audiolibros disponibles 10 veces, ¿no? Entonces, pues sí, es un crecimiento exponencial. Me imagino que las cifras, a la luz de las cifras totales de la producción editorial, pues todavía son muy pequeñas, pero digamos que su crecimiento sí es muy significativo. Sí, claro que sí. Yo tengo como una hipótesis ahí muy arbitraria tal vez, que es que no sé, que Latinoamérica tiende a ser un continente oral, ¿no? Por nuestra cultura misma tendemos al oral, en algunos países más que en otros, y eso develaría una potencialidad, ¿no? En el formato audiolibro en nuestros países. ¿Qué opinas de eso, David? No, yo coincido totalmente con tu reflexión, me parece que tiene todo el sentido. Y me parece que además es una oportunidad en general para el sector editorial y para la literatura en particular. Y sí, para la labor del escritor y para el libro como concepto y como producto. En el sentido de que o sea, yo creo que tal vez hay algunos estudios, en alguna parte he leído también que probablemente la mitad de los usuarios de audiolibros no leen libros impresos, pero que una vez han encontrado, digamos, ese discurso dentro de las plataformas o, bueno, en fin, han tenido contacto con este género y en este formato, son mucho más susceptibles a empezar a consumir libros en otras, digamos, en otros formatos, impresos, en ebook, etcétera, a leer. Digamos, porque se abre todo un universo para ellos de información y conocimiento como una posibilidad vital. Entonces, yo creo que es muy importante el audiolibro en ese sentido también. Ha sido muy importante el audiolibro porque el audiolibro está creando unos nuevos públicos que no había habido forma de abrir esa brecha. Y el audiolibro está abriéndola. Entonces, en ese sentido, y digamos, esta vocación a la oralidad latinoamericana ayuda muchísimo también en ese sentido. Natalia, habías lanzado una pregunta interesante ahí sobre cómo editamos los editores híbridos y cómo leemos los lectores híbridos en esta época, así que me encantaría que desarrolles eso.
era una pregunta para retomar el año que viene. Bueno, no, yo lo que les puedo contar un poco, porque en las empresas a veces hacemos muchas tareas, ¿no? Entonces, no tanto por contar la cocina, que no hay ningún problema, pero a mí me toca, lo comentabas en mi perfil, estar a cargo de la convocatoria a los editores, ¿no? Entonces yo voy a buscar, sobre todo pequeños, lo tenemos dividido, y yo me encargo de los pequeños y medianos editores en América Latina. Y es fruto de esas conversaciones que tengo con ellos que voy sacando estas hipótesis, no es que las saco de ni de la televisión ni de la almohada, ¿no? Son conversaciones una tras otra, como hemos tenido con Fernando incluso algún momento, que van surgiendo de dónde están esas resistencias, dónde está, a ver, así como el lector analógico o del libro papel está acostumbrado a ese vínculo con el librero, con el bibliotecario, ¿no? Los préstamos, etcétera, etcétera, por eso decía lo de alfabetización, hay que construir ese vínculo, ese nuevo modo de conectarse con el libro. Les cuento una experiencia que tuvimos hoy también en Experiencia Leamos. Fue una tarde entretenida. Hoy contamos la experiencia de un autor chileno, Ricardo Elías, que publicó una novela A la cárcel, publicada por Alto Pogo, editor argentino Marcos Almada, que fue leída en los secundarios o el bachillerato de México. ¿Cómo sucedió eso? Durante la última FIL presencial, digamos, Elías y Marcos Almada habían ido a la feria y, fruto de las actividades extracurriculares, digamos, que hacen, tomaron contacto con esta docente de México, y a partir de ahí surgió la idea de, cuando el colegio tuvo que elegir una novela, eligió A la cárcel. Eso terminó un año y pico después, generando la lectura durante todo el año, de todo el quinto año, que nos comentó la docente, 200 o 300 alumnos que adoptaron lo que se llama una adopción literaria, ¿sí? En las escuelas de Argentina, por lo menos, es muy común que las editoriales busquen que las escuelas, los docentes adopten algunos libros, ¿no? Entonces nosotros, bueno, termino la anécdota, se adoptó esa novela, se trabajó durante todo el año y cerraron con un Zoom con los 200, 300 alumnos, Ricardo Elías y la docente y la comunidad de lectura trabajando este cruce, una novela que está llena de jerga, de chilenismos, y al final hoy decían algo muy lindo, Suzette, que es la docente, que terminó siendo, los chicos entendieron que era una novela sobre la cárcel chilena, era una novela sobre las cárceles latinoamericanas. Es decir, terminaron a entender pinta tu aldea, pintarás el mundo también, todas estas cuestiones. Entonces, realmente, esto, es decir, yo lo vi pasar, digamos, porque vimos un listado, un Excel que decía, se compraron 300 libros de A la cárcel desde México, y yo dije, ¿qué pasó? Entonces, nosotros, los gestores, tenemos que estar todo el tiempo atentos a este tipo de señales, porque claramente yo me di vuelta y dije a nuestro producto de educación, que se llama TICMAS, les dije, chicos, ¿qué estamos haciendo por adaptaciones literarias? ¿No? Es decir, con este ejemplo, lo que quiero decir es, como decía antes, que está todo por hacerse en esta nueva construcción del vínculo afectivo, y un vínculo hecho de experiencias en el aula, en la vida privada, en las vacaciones, en la biblioteca, en el trabajo, con el libro digital. Y eso es un poco lo que yo quería resumir en mi presentación, poco técnica quizás, poco estadística, pero conceptual en esa dirección. Muchísimas gracias, Natalia. Cuando José Diego, mostrabas las cifras, que son, como decía, muy ilustradoras de lo que ha pasado el año pasado, bueno, hay ciertos países que tienen más tendencia a digitalización que otras, y de eso quería que hagas un breve análisis, porque me parece que
más allá de las condiciones sociales o políticas o económicas de esos países, hay un cierto contexto del sector editorial específico en esos países que me parece que tiene que ver para que su digitalización sea baja. Entonces vos sí podrías explicarlo un poco con mayor profundidad, José Diego. Sí, yo apuntaría sobre todo a una cuestión que tiene que ver con la mm, cualificación de los actores del sector en torno a lo digital. Y evidentemente creo, claro, también tendríamos que hacer un análisis del público y de otras condiciones, por ejemplo, mucho más estructurales como puede ser conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que creo que en aquellos países donde veíamos una participación tan marginal de los títulos en formato digital, creo que mucho de eso se puede atribuir a una carencia en la formación, por ejemplo, de editores para avanzar en una digitalización mucho más rápida de sus catálogos. Y en ese sentido sí que pueden ser, pues resultan fundamentales no solo los esfuerzos que hagan los propios editores, sino que resulta fundamental la acción que pueda adoptarse en algún momento desde la política pública para, por un lado, apoyar esa cualificación y también, por qué no apoyar la digitalización de ciertos catálogos para que ese proceso sea mucho más rápido. Pero creo que tendría que ver muchísimo con eso. Y siguiendo esa línea, justamente cuando has mostrado que las editoriales universitarias son las que más tienden a la digitalización y estando relacionadas justamente con la educación y siendo la educación un rol estatal, me parece eso, ¿no? Fundamental enfatizar el rol que podría tener el Estado, los estados latinoamericanos, en coadyuvar a la digitalización para fomentar un acceso mayor a la educación, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Creo que ahí la política pública juega un papel fundamental para impulsar y consolidar ese tipo de procesos. Es decir, como señalo, creo que hay una necesidad grande de formación en ese aspecto. En muchos otros, pero ese es uno de los muchos donde se requiere de la incidencia de la acción pública. Excelente. David, eh, mucha gente que no se ha acercado todavía a un audiolibro puede tener el prejuicio que no es un libro, ¿no? Que es otra cosa, más parecido a la radio, por ejemplo. Pero en mi propia experiencia, un audiolibro sí es un libro y es una experiencia diferente, pero muy placentera. Casi tanto, diría yo, como la lectura. Yo creo que es una cuestión de hábito y quería que nos hables un poco de eso, del prejuicio que debe vencer el lector común frente al audiolibro. No, hay varios prejuicios a vencer ahí, pero es muy interesante y en esto, digamos, voy a hablar muy desde mi punto de vista personal de una persona que ha trabajado, ya va a ser 20 años en el sector editorial y como librero mucho tiempo. Hasta el año 2017 fui librero de libro impreso, de librería, pues. Y muy conservador en su forma de pensar respecto a la lectura y el concepto del libro. Entonces, pero vueltas da la vida y tú empiezas a considerar otro tipo de cosas. Entonces, primero ese, ¿no? Digamos, el concepto muy conservador de lo que es un libro. Ese es uno de los prejuicios a vencer en toda la cadena, digamos, de circulación del libro, desde el propio escritor hasta los lectores. Por supuesto, digo, en particular cierto tipo de editor, hasta cierto tipo de escritor, hasta cierto tipo de lector. Y entonces, un ejemplo que puedo dar lo voy a contar con una anécdota. En el lanzamiento de la compañía acá en Colombia, se hizo un lanzamiento del que se invitaban dos escritores. Uno de los dos escritores decía que le chocaba mucho oír el audiolibro, o sea, como que
que le afectaba como escritor oírlo en otra voz, en otro ritmo, en otra cosa que no era el que sonaba en su cabeza, por supuesto, que era, digamos, era muy agresivo para él de alguna manera, ¿no? Como muy violento interiormente digamos, ese proceso que está sucediendo que, bueno, y el otro escritor, en cambio, como que entendía perfectamente que eso era natural, es decir, decía, yo después de que escribo el libro se va fuera de mí y yo no tengo ni idea cómo van a ser los procesos de lectura que sucedan con ese libro. Y de eso a mí se me ocurre una reflexión muy interesante. El audiolibro, digamos, el libro tiene un proceso, digamos, de percepción muy interesante digamos, dentro del ser humano. Leer es un proceso muy interesante en lo psíquico y en lo espiritual, etcétera, ¿no? Pero digamos, en lo perceptivo, específicamente cuando uno lee un libro, uno digamos que traduce esas palabras para que suenen dentro de su cabeza, ¿no? Y suenan con la voz que uno les ponga y con la cadencia que uno les ponga y con el interés que uno les ponga. Y yo que he sido lector y que he sido lector muy juicioso durante muchos años, digamos, ya puede que en este sea mi época más desjuiciada de lector, pero digamos que traté siempre de ser un lector juicioso y digamos que las personas que estamos en el sector editorial, pues solemos ser muy cuidadosos en eso, nos gustan los libros, ¿no? Nos gusta la lectura. Yo sé que la lectura que suena de los libros hermosos, preciosos, Borges, Maupassant, bueno, etcétera, la gran literatura, la gran poesía, lo que suena en mi cabeza debe ser horrible, o sea, debe ser un esperpento, debe ser una cosa, debe ser un crimen contra esas letras, porque ese proceso perceptivo mío, pues yo no creo que sea maravilloso, que la voz que yo le pongo no es la mejor voz posible y la cadencia que yo le pongo probablemente es la más equivocada. Estoy seguro que hay gente que lo tendría mucho mejor, digamos, ese proceso de convertir esas palabras en significado y sonido, ¿no? Que es tan importante, digamos, porque las palabras así no se lean en voz alta, las palabras suenan en nuestra cabeza. Es parte de lo que sucede en ese proceso perceptivo. Y cuando nosotros tenemos un audiolibro, no solamente está toda esa, digamos, toda esa semántica que tiene un texto, porque el texto carga un montón de semántica, ¿no? Un montón de significados y además plurales, porque eso es la literatura, ¿no? La pluralidad del significante, la sincronía, etc. Y cuando se le añade una voz que tiene, una voz profesional, una voz que tiene capacidad, una voz que entiende el texto, una voz, digamos, yo estoy seguro que no todos los audiolibros en su totalidad son afortunados en ese proceso de convertir eso en sonido, pero la gente que lo hace por lo general es gente profesional en esto, digamos que en mi compañía y en las productoras serias de audiolibros procuramos que esos textos que son valiosos lleguen a voces que son muy buenas, ¿ya? Por ejemplo, hay un narrador en Argentina que es el que, de hecho, es el que lee 100 años de soledad en acento neutro para toda Latinoamérica. Es un señor que se llama Gustavo Bonfigli. Yo o sea, lo admiro de tal manera, con tanta profundidad. O sea, me parece un lector tan inteligente, tan bueno, ¿me entienden? Y esto sucede muchas veces con estos textos. Entonces, además de todo el significante que viene en el texto, cuando hay un buen lector, viene más. Se vuelve un texto enriquecido semánticamente. Entonces a mí me parece que en muchos sentidos el audiolibro gana, en muchos sentidos perderá porque el contacto del lector con el texto pues es una cosa muy personal, pero lo es también oír un audiolibro. Pasan un montón de cosas. Cuando yo terminé uno de esos libros que leí con la voz de Gustavo Bonfigli, primero que oí fue un libro de Mario Lebrero y pronto vamos a tener varios libros de Mario Lebrero con la voz de Gustavo Bonfigli en la plataforma. En el momento que yo dejé de oír, cuando se me acabó el libro, fue muy triste para mí porque me acostumbraba a que todos los días esa voz me acompañaba un rato. Entonces también suceden unos procesos muy interesantes, muy interiores y me parece tan profundos como los procesos de enfrentarse a un texto escrito.
Entonces, yo creo que se gana mucho y son diferentes, realmente son dos procesos diferentes y yo creo que el audiolibro no pretende ser un libro impreso o no pretende ser un libro escrito en letras con las que se enfrenta, digamos, el lector, pero me parece también un producto de la creación humana sumamente rico e interesante y lo he aprendido a valorar así. Entonces, me parece que la reflexión que hacía ese escritor brillantemente de que ese texto, después de que sale de él, pues sucede cualquier cosa. Es decir, estoy completamente seguro de las masacres que suceden en las cabezas de los lectores de algunos textos preciosos. O sea, y creo que cuando lo hace un profesional, pues se le está dando un, digamos, un regalo a ese texto muy, muy especial que es muy valioso también. Eso es lo que pienso al respecto, Fernando. Muchísimas gracias, David. Ahora yo quería que los tres se animen a visorar el futuro. José Diego, ¿cómo ves la tendencia con los formatos digitales en Latinoamérica? Pues yo lo primero que señalaría es que, y Natalia lo decía en su intervención, es que sí que hubo este periodo de pandemia sí que ha sido un tiempo de experimentación y en muchos casos de experimentación forzada, tanto para editores como para los propios lectores. Entonces sí que creo que probablemente algunas de las cosas que sucedieron puede que tiendan como a profundizarse. Pienso, por ejemplo, que definitivamente los lectores tenderán a ser cada vez, como dijo Natalia, cada vez más híbridos, es decir, cambiarán más fácilmente de formatos, será mucho menos traumático ese dejar el libro impreso para pasar a consumir formatos digitales y aquellos que ya de hecho consumían libros en formatos digitales lo harán seguramente mucho más. Y en esa medida creo que también hay una necesidad de que los editores entiendan de que a la gente le interesan los libros. Lo que dejó claro todo este tiempo es que a la gente le interesan los libros en un entorno de altísima competencia, sin duda por la atención de los lectores en el que tan competido, en el que ya probablemente los libros compiten tanto entre ellos como que compiten con Facebook, Twitter, Netflix y tantísimas otras plataformas. Pero digamos, lo que sí dejó también claro todo este tiempo es que los lectores buscan los libros independientemente y que a veces el formato no resulta tan relevante y están interesados es en poder conseguir un determinado título. Y para los editores creo yo que resulta fundamental, para los editores y en general los actores de la cadena, libreros también resulta fundamental insistir y desarrollar estrategias para comunicarse cada vez más directamente con los lectores y tratar de conocer mucho mejor a esos lectores, porque creo que una parte fundamental de las cuestiones que van a tener que asumir es el desarrollar, creo yo, estrategias para fidelizar y para gestionar cada vez mejor una comunidad de lectores, de usuarios o de compradores. No solo ya, digamos, esa tarea de, por ejemplo, en el caso de los editores, solo ese lanzar el libro y ya está, sino que creo que esa comunicación, establecer una comunicación cada vez más directa con los lectores va a ser fundamental. Muchísimas gracias, José Diego. No hay algunas preguntas del público que las voy a acomodar para nuestros fines, que era esto de avisorar el futuro. Siguiendo con Natalia, hay una pregunta que nos lanzaron Mariano Herrera Zamorano, nos lanzó en el Facebook, que es un comentario, me parece, sobre el futuro. Dice, ¿en qué momento el consumo de un objeto editorial será transversal, transmedial? Es decir, que en un momento un consumidor podrá leer un libro, continuar escuchándolo y además retomarlo en forma digital, en formato digital. Quiero decir, una lectura libre, no atada al formato, sino al acto libre de acceder a él. Siguiendo este comentario, Natalia, ¿cómo avisoras el futuro próximo en las plataformas digitales? La respuesta, ¿quién era que hizo la pregunta? Te digo,
te digo en este Mariano. momento, Mariano Herrera Zamorano. La respuesta para Mariano es ya, ya, ya se puede comenzar. Yo quisiera ser un poco poética en este momento y también retomar los comentarios de José Diego y de David, porque me parece que todas nuestras ponencias, todas nuestras expertices están dialogando. Es una industria que se está pensando, como decía, y creo que acá salieron algunas ideas, ¿no? Respecto de lo que decía recién David, creo que tiene que ver con un desplazamiento, esto del audiolibro, hacia otras sonoridades, hacia al plano sensible de lo sonoro. Me imagino, y hago un comentario ahí que después corroborará o no David, que es músico, se ve, está visto, y creo que su carácter de músico no será casual en la llegada a trabajar con audiolibros, porque debe saber mucho de escuchar él. Y en ese sentido, y jugando con este comentario, creo que lo que debería pasar es que las editoriales, así como una empresa en la que trabajo yo, hay gente del mundo del videojuego, del gaming, hay gente de la industria, por supuesto, de las apps y las tecnologías, estamos nosotros que venimos del mundo editorial, y podrían venir tantos otros. En la industria del audiolibro están los actores, por ejemplo, reformulando muchísimo su trabajo, y han dado muchísimo trabajo a actores en las empresas de audiolibros, lo cual es genial, a productores de sonido. Quiero decir, vuelvo a mi idea de pensar la industria editorial dentro de la industria, de las industrias culturales y de las industrias del entretenimiento, que ahí un poco ya paneamos todo y sumamos un poco los medios, las redes, que era lo que decía recién José Diego, porque hay una continuidad que ya no se puede parar entre lo que sucede en un vivo, entre la experiencia de un podcast, entre un audiolibro. Bueno, la propuesta de Leamos es esa, ¿no? Vos lo empezás en un formato, en un soporte, y seguís en la compu, seguís en la tablet o donde quieras, e incluso hay un pequeño acuerdo también con libros de papel, que bueno, que va y viene también, ¿no? Pero quiero decir, está todo de algún modo considerado, y solo la experiencia nos va a determinar cuánto. Yo creo que son experiencias inmersivas, el arte lo viene haciendo, hay mucho arte como lo hace, no sé, la Fundación Telefónica, por decir algo que se me ocurre, que lo hemos visto y que trabaja poderosamente con eso, la gente de Transmedia también, y hay mucho para leer al respecto. Entonces ya creo que hay que perderle un poco el miedo a que ese tipo de experiencia, nueva experiencia, dé por tierra la idea de un relato. Es un gran desafío y cada uno puede pararse en un escalón. A ver, yo puedo un PDF, uno podría decir, pero no puedo mucho más. Otro puede un EPUB. Otro puede un EPUB con consideraciones audiovisuales. Digo, luego vendrá algo más inmersivo. Y es una cadena que dependerá del usuario, de las generaciones y cómo se vaya dando todo eso. Entonces, retomando y en síntesis, creo que ya podemos hacerlo, que está en nuestras manos, en nuestra creatividad, y es con eso que vamos a lograr que, por ejemplo, lo que decía José Diego, más editores se sumen a esta propuesta, con la que considero el Estado sí tiene siempre algo para aportar en la cultura. Yo quisiera agregar un poco, algo más a lo que dice Natalia. Muchas gracias a propósito. Que en la plataforma de Storytel hay una significativa cantidad de títulos que también es como la plataforma tiene ebooks y tiene audiolibros. Hay una significativa cantidad de libros, sobre todo, de hecho, pasa mucho con los editores independientes que llegan, digamos, por algunos agregadores, llegan muchas editoriales independientes latinoamericanas en formato EPUB, y nosotros ya tenemos, digamos, por la producción que hemos hecho de estos mismos títulos, tenemos los audiolibros, y nosotros están enlazados. Entonces el usuario en la plataforma puede pasar del EPUB al audio y del audio al EPUB cuando quiera, y digamos que la plataforma tiene la capacidad de que pasa en el mismo lugar en donde va. Digamos, puede tener una continuidad
dentro de su lectura, pasando de un formato a otro en una gran cantidad de títulos que tenemos allí. O sea que ya el ejemplo específico que nos habla Mariano ya es posible dentro de la plataforma. David, acá una pregunta que me parece es lanzada para ti desde el Facebook de Verónica Saunero Ward. Dice, interpretar el texto a través de la entonación, cadencia, sí. Y el acento, Sí, ¿no? Yo creo que digamos, va por eso, ¿no? hay muchas variables a considerar. Por ejemplo, el ejemplo que yo di de 100 años de soledad que se grabó en un neutro, funciona muy bien. O sea, cualquier colombiano, yo como colombiano lo vi y digamos el neutro de este narrador es maravilloso. No suena, digamos, a ningún acento específico latinoamericano, pero suena latinoamericano y suena muy bien. Digamos, hay otros textos que pueden llegar a ser muy delicados respecto al acento específico de la región de algunos países y nosotros en la medida de las posibilidades comerciales tratamos de... Se congeló David. Bueno, se nos congeló la imagen ahí de David. Ahí está, ahí volvió David. Es común que los acentos latinoamericanos no sean de muy buen recibo en los escuchas españoles. No sé por qué, entiendo, parece que hay una anécdota o hay algo histórico respecto a que las traducciones al español llegaban a España hace muchos años, digamos, en traducciones mexicanas, o sea, latinoamericanas. Y después eso se corrigió, empezaron a hacer sus propias traducciones en España, entonces para el español, al parecer, la traducción latinoamericana o el acento latinoamericano suena a una cosa vieja, que es muy raro. Pero digamos, tienen algún rollo. En cambio, los lectores, sobre todo los lectores latinoamericanos, estamos súper acostumbrados, tal vez en países donde hay más tradición, digamos, de traducción propia como Argentina, no tanto, probablemente, me imagino, estoy tirando una idea la que no puedo estar seguro, pero digamos el resto, un país como Colombia que ha leído la literatura universal básicamente traducida en ibérico, pues para nosotros ibérico es como... De hecho, hay algunas regiones en Colombia que creo que hablan más castellano que en Castilla, pues, o sea, en Boyacá, Juan Diego no me dejará mentir, hablan de su merced. Entonces, es decir, no nos choca tanto el ibérico y en Latinoamérica en general no choca tanto el ibérico como allá. Bueno, en fin. El caso es que hay variables comerciales y de circulación del libro que deben tenerse en cuenta, tratando siempre de mantener el espíritu del libro en la medida de las posibilidades. Hay muchísimos títulos producidos por la plataforma que están en acento nacional o están en acento particular de alguna región de estas naciones. Los hay y son unas producciones maravillosas. De hecho, hay uno que se llama Las 19 Naguas, que está escrito en un cundiboyacense, o sea, la región de donde somos nosotros, acá Juan Diego no me deja mentir, del siglo XIX, o sea, es como un acento campesino de la región central Colombia. Hay un audiolibro hecho en este acento, digamos, cuidando porque esta obra, digamos que todo el rollo de esta obra, digamos, su puntuación estaba hecha en ese sentido, entonces había que respetar el texto a ese punto. Pero digamos, hay otros libros que no piden tanto. Entonces, hay muchas variables, depende del texto. Digamos, un libro de autoayuda o un libro de divulgación histórica o un libro de finanzas, pues la verdad es que entre más neutro de Univisión sea, mejor comercialmente para este libro. ¿Estamos? Entonces, hay muchas variables para decidir eso, siempre buscando que el libro tenga el público más amplio posible y que respete digamos, su naturaleza en lo más que se pueda. Ese es el tema. Bueno, no sé si quieren aportar con algo más antes de despedirnos. Les dejo libre el micrófono. Agradecer la invitación.
Sí, me uno a esa invitación. Muchas gracias, Fernando. De verdad que ha sido un gusto estar acá y en tan buena compañía, además. Un placer, igualmente. No, el agradecido soy yo y el Centro Cultural de España, que ha sido el impulsor de estas jornadas. Les quiero agradecer a ti, José Diego, a ti, Natalia, a ti, David, por sus grandes aportes esta noche. Me parece que son insumos muy útiles para todos. Nos hemos sacado prejuicios, hemos tratado también de avisorar un poco las tendencias y el futuro. Les quiero agradecer muchísimo. Han sido 4 jornadas con gente muy conocedora de lo que hace, que nos ha aportado análisis y datos muy valiosos que esperamos que puedan ser útiles para los editores y para todos los involucrados en el sector editorial. Así que de nuevo, muchas gracias y gracias por supuesto a toda la gente que nos ha mirado estos 4 días. Así que gracias, buenas noches, que sigan bien. Chao.